La varita mágica del cine. Escena 2. Montaje. Proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y como quiera el director. Tipos de montaje. Montaje narrativo. Cuenta los hechos, ya sea cronológicamente o mezclándolos con saltos al futuro o al pasado. Montaje expresivo, cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en la acción y lento en el drama y el suspenso. Montaje ideológico, cuando quiere utilizar las emociones basándose en símbolos, gestos, entre otros. Escena 3. Los hermanos Lumière o Thomas Alva Edison se dedicaban a registrar con sus rudimentarias cámaras cosas que les llamaban la atención. The Life of an American Fireman fue donde se utilizó por primera vez el corte entre escenas que suceden paralelamente. The Great Train Robbery aparece la primera escena final de un pistolero disparando mientras apunta hacia afuera de la pantalla. Los resultados fueron muy buenos y con Potter se dio el comienzo a la verdadera historia del cine. En los siguientes 25 años todo quedaría establecido en lo referente al montaje y por lo tanto en lo referente al cine. Unos años después de Potter, Griffith se convirtió en el primer gran cineasta. Estableció todas las reglas del montaje clásico que dieron como resultado el concepto del montaje transparente. Su objetivo, pasar desapercibido. Se buscaba que el público no se diera cuenta de que la película estaba montada, dando una sensación de continuidad cercana a la realidad. Es el paso más importante a la hora de engañar al público, haciéndole creer que los acontecimientos suceden continuadamente. Entre las obras más importantes de Griffith podemos encontrar The Birth of a Nation de 1915 e Intolerance de 1916. Eisenstein fue otro de los pioneros del montaje. Concebía el montaje como un conflicto entre dos imágenes, y así es como lo trataba en sus películas, que cabe destacar tenían un fuerte contenido ideológico. Sus obras, Acorazado Potemkin y Octubre, son dos de las películas más importantes del cine ruso. Vertov se dedicó a experimentar junto a su esposa en su laboratorio, cortando y pegando trozos de celuloide. Fue capaz de crear una maravilla visual que sorprende incluso 80 años después. Una película que no puede explicarse con palabras y que merece la pena ver. Escena 4. Desde 1930, una vez que el sonido se había incorporado, todo lo que se ha avanzado en el cine ha sido la técnica fotográfica y los efectos especiales. Ya va. Todo. La verdad es que no. Una vez que el cine norteamericano se instauró como el dominador mundial, parecía que el montaje transparente era la única posibilidad a la hora de hacer una película, por ser el más claro en términos narrativos para el espectador. Tuvieron que llegar los cineastas franceses de la nueva ola para incorporar una nueva concepción del montaje. Es aquí cuando aparece Jean-Luc Godard, quien rompió todas las reglas del montaje al crear el montaje Jump Cut, que consiste en introducir cortes en un determinado plano, eliminando algunos fotogramas. Uno de los momentos más importantes en la historia del montaje cinematográfico es en la película Bonnie and Clyde. En esta película de gángsters, que es montada por Didi Allen, una de las editoras más respetadas, la escena final fue una revolución, pues utilizó el montaje para llevar al extremo el impacto, utilizando la cámara lenta e infinidad de cortes al ritmo de los disparos de una metralleta.
En la actualidad, en lo referente al montaje cinematográfico está todo inventado y mayoritariamente las películas se montan de forma que el espectador no perciba los cortes del montaje. Sin embargo, se siguen utilizando algunas de las otras técnicas en muchas películas para conseguir efectos dramáticos en determinadas escenas. Uno de los directores más arriesgados en este sentido es Oliver Stone, quien mezcló, por ejemplo, imágenes de archivo con imágenes rodadas por él mismo en el arranque de JFK, pretendiendo hacer creer al espectador que todo era material de archivo, para así poder sostener el argumento posterior de la película. Escena 5. El montaje ruso. Realizado en las películas creadas durante 1920, donde empezaron a experimentar con esas técnicas, aquellas que intentaban comprobar cómo la forma en la que se mostraba un largometraje podía intervenir en el significado que éste transmitía. El efecto Kuleshov fue uno de esos experimentos con el que el cineasta Lev Kuleshov pretendía comprobar el efecto que tenía la sucesión de diferentes planos sobre el espectador. Aquí tenemos un ejemplo del efecto Kuleshov. Rostro actor más mujer en el ataúd. Rostro actor más plato de sopa. Rostro actor más mujer acostada. Escena 6. El cine mudo. Es aquel cine donde no hay sonido sincronizado, especialmente diálogos, y este consiste únicamente en imágenes, dándole más énfasis a las expresiones. Este cine estuvo presente desde 1894 hasta 1929, teniendo como pionero al gran Charles Chaplin. Escena 7. Tipos de planos. Planos fijos. Gran plano general. Muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto queda camuflado en el entorno. Tiene sobre todo valor descriptivo. Plano general. Muestra con detalle el contexto que rodea al sujeto. Se utiliza para definir a las personas en su entorno. Plano entero. Encuadra justo la figura entera del sujeto, desde la cabeza a los pies. Se usa para dar más importancia al sujeto que al entorno. Plano americano. Encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Se le llama americano porque se usaba en las películas del oeste para mostrar las pistolas de los personajes. Plano medio. Muestra desde la cabeza hasta la cintura del sujeto. Se utiliza para mostrar la relación entre dos sujetos. Primer plano. En las personas encuadra el rostro y los hombros. Muestra confidencia e intimidad. Primerísimo primer plano. Capta una parte del cuerpo del sujeto a la que queremos darle importancia. Plano detalle. Muestra un objeto que queremos que se vea muy de cerca, para que el espectador se dé cuenta de que tiene importancia. Escena 8. Plano sin movimiento. Paneo. Es el mismo movimiento que realiza la cabeza cuando sigue a una persona que pasa por delante de ella. La cámara se mantiene fija en un eje y gira de izquierda a derecha. Traveling. La cámara se desplaza de su lugar con ejes fijos, pero avanza paralelamente a la acción. En el traveling, la cámara forma parte de la acción, avanza junto a los personajes o sucesos. Zoom in y zoom out. Toma el nombre del tipo de lente con el que se realiza, y puede realizarse desde la cámara con el uso del lente sin desplazamiento. Escena 9. Transiciones. Son los encadenamientos entre planos que permiten la construcción de un relato. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de transiciones? Corte seco. Sustitución significativa de un plano por otro. Puede darse por el cambio de perspectiva o por desplazamiento de la acción a otro punto del contexto. Fundido a negro. La imagen saliente se funde con un cuadro negro con el que se encadenará la imagen entrante. Fundido encadenado. La imagen saliente se sobrepone a la imagen entrante durante unos segundos antes de desvanecerse. Cortinas. Reemplazo gradual de un plano por otro. Puede darse por la entrada lateral o vertical de la nueva imagen o por la apertura y cierre de un círculo.
Escena 10. Saltos de ejes y sus tipos. Un salto de eje se produce cuando no respetamos el eje imaginario que se establece entre dos personajes que interactúan, o en la línea de desplazamiento de un personaje u objeto de la escena. Tipos de eje. Eje de acción. Es la línea imaginaria que se traza entre los personajes que están en una determinada acción. Eje de movimiento. Es la línea imaginaria entre el personaje y el movimiento que realiza en la escena. La regla de los 180 grados. Esta regla consiste en trazar una línea imaginaria entre los dos personajes. Para no saltarnos el eje, podremos situar la cámara en cualquier posición, pero siempre en el mismo eje. Escena 11. El montaje sonoro. Según Mariano Cebrián Herreros, el montaje sonoro es la disposición o combinación de dos o más sonidos simultáneos y o consecutivos, conforme a un tiempo, espacio y ritmo en los que cada uno adquiere su valor por la relación que establece con los anteriores, posteriores o con ambos. Escena 12. El montaje en la televisión. Existe un realizador, el cual se encarga de tomar las decisiones del montaje, sobre todo en producciones en tiempo real. Tipos de montaje en la televisión. El montaje electrónico es realizado posteriormente en la edición, y el montaje de filmación, que es el que realizamos en la propia cámara durante la grabación. That was when I ruled the world.